Amados hermanos, qué bendición, solamente superamos un problema técnico y ahora ya estamos nuevamente conectados, tratando de que el Espíritu Santo nos ministre esta noche a todos, que ministre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos entender, para que podamos afirmar esta palabra en nuestro corazón y nos ayude en nuestra caminata, nos ayude en nuestro proceso de madurez hacia el carácter que Cristo quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Esta noche, con la ayuda del Señor, pues vamos a reflexionar con el tema la vanidad de vivir sin Jesucristo. Y es que, hermanos, nosotros deberíamos de saber que toda nuestra vida gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza, para que pudiera tener una relación con el Señor. Pero el ser humano se fue alejando porque fue buscando sus propias motivaciones y eso hicieron que nos fuéramos alejando del Señor hasta el punto de darle la espalda. Pero ahora el Señor está interesado en abrir sus brazos, abrir las puertas de la salvación para todo aquel que busque al Señor. Porque la palabra dice que Él no echa fuera al que lo busca. Así es que vamos entonces a leer, vamos a estar reflexionando en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 1 y luego vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 12 para ir llevando la reflexión que el Señor quiere que en esta noche nosotros podamos pensar un poquito en las palabras que el Señor nos está ministrando por medio de su palabra. Eclesiastés capítulo 1 versículos 1 y 2 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Versículo 2: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así inicia este libro y luego leeremos en el capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Cuál es la conclusión de toda esta reflexión que hace el predicador? Dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hermanos, en la conclusión nosotros podemos ver que aquí Dios va a traer a juicio a todos, a todo hombre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que atender la palabra de Dios para que podamos en aquel día encontrar la salvación, para que podamos encontrar la relación que el Señor está buscando por toda la eternidad. No todo lo que alguien come abundantemente y le llena el estómago, le sacía sus deseos o preferencias, significa que se está nutriendo equilibrada y saludablemente. Esto también aplica, hermanos, al alimento espiritual que necesitamos. Y es mucho más importante para mantener fortalecido nuestro ser interior con la sana y equilibrada doctrina de Jesucristo. El libro de Eclesiastés nos enseña que aún en este mundo caído, cuando alguien tiene muchos bienes materiales o ha logrado realizar metas personales y se considera alguien de éxito, pero ante la realidad de la muerte y ante la eternidad que describe Dios a través de su palabra, todo eso del cual alguien se puede sentir lleno no le servirá de nada, hermanos. Al final del camino, por el contrario, encontrará que lo ha perdido todo. Así se los enseñó
nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 26. Evangelio según Mateo, capítulo 16 y verso 26. Este versículo recoge las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo: pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Refiriéndose al destino eterno de cada uno de nosotros, hermanos. El libro de Eclesiastés nos enseña que la vida sin Jesucristo no tiene sentido. Es decepcionante, hermanos. Es absurda, es frustrante, carece de importancia. Debemos arraigar en nuestros corazones una verdad absoluta. Esta noche es necesario que nosotros establezcamos en nuestro corazón una verdad absoluta, que sin Jesucristo todo en esta vida es vano. Todo es vanidad. En cambio, con Él todo cobra importancia y sentido desde esta vida hasta la eternidad. Hermanos, la gran ventaja de que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, para caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, es que no solamente vamos a poder caminar con Él en esta forma de vida en la que estamos, es que no solamente vamos a ser bendecidos por Él, vamos a ser cubiertos con su protección, sino que eso nos va a permitir desarrollar una relación íntima y personal que trasciende hasta la eternidad. Hermanos, Eclesiastés capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este libro, hermanos, comienza definiendo quién hablará. Recordemos que, inspirado por el Espíritu Santo, el predicador asume la imagen de Salomón como el hombre más sabio y más rico en toda la historia. Podríamos considerar la forma literaria de este libro como algunos le dirían un monólogo literario, pero en realidad lo que este libro nos describe es una prédica testimonial de Salomón. Y eso cobra un gran significado, porque recordemos, hermanos, que los testimonios nos ayudan a nosotros a darnos cuenta la obra de Dios en otras personas, y eso abona nuestra fe. Así que este libro es una prédica testimonial del rey Salomón. El mensaje central de todo el sermón está en el versículo 2 del capítulo 1, ¿verdad? Ahí está el mensaje central de todo el sermón que Salomón desarrolló. Y dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este mensaje central nos dice que cuando una persona en este mundo caído no considera a Dios en su vida, toda su vida es frustrante, toda su vida es vanidad. A la luz de la palabra de Dios, que nos enseña que debemos vivir haciendo todo lo necesario para ganar la vida eterna. Así lo dice Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 12. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y en el verso 12. Yo voy a leer, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Es una versión bien ilustrativa que me pareció que era mejor leer esta versión. Y dice en esa versión de la palabra de Dios para todos: mantener la fe
es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad ante mucha gente. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a cuando Timoteo, a quien va dirigida la carta, pero hoy a todos nosotros los que estamos escuchando, cuando nosotros, por la presencia del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, ese día, ese lugar, ese momento en el que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no fue un acto totalmente controlado por nuestra voluntad, sino más bien fue un regalo de Dios, fue un acto de misericordia, producto del amor infinito que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, dice que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios nos dio la vida eterna como un regalo por medio de la fe. Pero a nosotros nos corresponde, hermanos, valorar ese regalo que Dios nos dio, apreciarlo, partiendo del hecho de cómo estaba nuestra vida cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Entonces, cuando el predicador dice vanidad de vanidades, ahí está él usando una hipérbole, que es una figura literaria que consiste en la exageración con fines estéticos de la realidad. Y esto, el propósito es para hacer énfasis en alguna idea puntual y atraer la atención del lector. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en algunas oportunidades, me dio tal susto de que casi me muero, nosotros ahí estamos empleando una hipérbole, porque estamos haciendo una exageración, ¿verdad?, con el propósito de hacer énfasis en la idea de el susto que nos pegó, la sorpresa que alguien nos dio, ¿verdad? El significado de la palabra vanidad en su concepto más básico es el aliento de alguien cuando está expuesto al frío. O podemos compararlo con el vapor que sale del agua cuando está caliente. Se le llama así porque es algo que no tiene sustancia. El vapor no tiene sustancia. No se puede tocar ni agarrar. No lo puede pesar en nuestros sentidos. Así compara el predicador la vida sin Dios como algo que no se puede controlar. Y por eso resulta, hermanos, frustrante para quien tiene ese vacío en su interior y además no puede hacer nada con los pecados o el pecado que gobierna su vida. Por eso, la afirmación del predicador es que todo lo que hacemos sin Dios es frustrante. Así como el vapor aparece y desaparece en el mismo segundo que lo vemos, así son todas las cosas para quien no reconoce el señorío de Cristo en su vida. ¿Acaso no sentimos cómo pasa la vida tan rápido? Cuando nosotros echamos una mirada atrás, sentimos que no hace mucho tiempo nuestros hijos estaban pequeños y recordamos algunas frases que a ellos les costaba pronunciar y que nos causaban mucha alegría, mucho gozo, ¿verdad? Les celebrábamos casi cualquier cosa que hacía, ¿verdad? Excepto las cosas donde teníamos que corregirlos, ¿verdad? Pero este libro, hermanos, nos enseña que la vida es efímera y por eso debemos ser diligentes delante de Dios. La palabra vanidad se traduce en algunas versiones como sin sentido. Fíjense, hermanos, esta palabra vanidad se traduce
como algo sin sentido. Lo que hace el predicador en estos 12 capítulos del libro de Eclesiastés es mostrar cuán vana es la vida sin Dios, y toma de lo que hacemos o hemos hecho cotidianamente para darle sentido a nuestra vida. Nosotros, hermanos, hemos intentado darle sentido a nuestras vidas antes de que Cristo irrumpiera en nuestro corazón. Nosotros intentamos de muchas formas, de muchas maneras, darle sentido. Y precisamente eso es lo que hace el predicador en este libro de Eclesiastés, que pone una serie de ejemplos de lo que nosotros o bien hacemos o hemos hecho de manera cotidiana, con el propósito de darle sentido a nuestra vida. De esta manera, Él nos muestra. Por supuesto, debemos de considerar que Él fue rico y sabio, que Él probó todo lo que cualquiera puede anhelar y afirma con propiedad que todo eso sin Dios es vanidad, que nada tiene sentido. Y hermanos, comienza con el trabajo secular que se realiza por un salario y pues por las prestaciones que eso significa, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y verso 3. Eclesiastés, capítulo 1 y verso 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí, hermanos, la frase debajo del sol se refiere al mundo caído. Es la perspectiva secular de la vida. Y la palabra provecho significa qué utilidad tiene, cuál es la ganancia. O para los que están involucrados en el sistema financiero, ellos dirían, ¿cuál es el retorno de la inversión? Así lo plantean los financistas, ¿verdad? Y nosotros debemos de hacernos la pregunta, ¿cuál es el retorno de tanta inversión de tu vida y de la mía en el trabajo de cara a la eternidad? ¿De qué te sirven las 10, 12 y hasta 15 horas trabajando sin poder participar en el crecimiento de tus hijos? Si al final vas a morir, todos vamos a morir, y nada de lo que acumulemos nos vamos a llevar después de la muerte. En la vejez se oye a menudo a muchos decir que no aprovecharon bien su tiempo en las cosas más importantes con su familia. Yo escucho a menudo, hermanos, cómo muchas personas, pero una gran cantidad de personas, dedican su vida a trabajar fuertemente, algunos con 2 trabajos, para ganar más dinero y comprar bienes materiales. Y muchas veces esos bienes materiales que han comprado han sido a costa del tiempo que no le dedicaron a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y ellos no participaron de su crecimiento. Entonces, a veces es lamentable que nosotros veamos hacia atrás, y algunos de nosotros, y en esa lista me incluyo yo no tenía a Cristo, yo caminé muchos años de espaldas al Señor. Y entonces yo consideraba que mi única responsabilidad, o quizá pensaba yo que la más grande, era ser el proveedor de mi casa. Y trataba de hacerlo eso lo mejor que yo podía. Pero sabemos muy bien que eso no es suficiente, ¿verdad? Sabemos que el tiempo que nosotros podemos dedicarle a los hijos, a la familia, muchas veces es más valioso que todos los bienes materiales de los que lo podamos rodear. Sin embargo, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio nunca nos va a dejar a nosotros señalados como una persona que hizo malas cosas y que después de rendirle su vida a Cristo, no tiene la oportunidad de que el Señor le ayude a restaurar
su vida, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos. También, por misericordia, Dios ha permitido de que yo también sea uno de los que llegaron al Evangelio con su matrimonio destruido, con los hijos volando por aquí y por allá. Pero fue tan grande la misericordia y el amor del Señor que tomó mi vida desde esa primera noche en la que Él entró a mi corazón, y a partir de esa noche Él ha permanecido conmigo y me puso, como dice la palabra, que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él puso en mí el desear conocer la palabra de Dios. Yo empecé a perseguir, pero con denuedo, la palabra de Dios, hermanos. Y entonces eso es un privilegio que Dios me ha concedido en mi vida, en mi corazón. Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque Él dijo que a quien más se le perdona, más ama. Y por eso es que, como me ha perdonado tanto, hermanos, pero tantísimo, entonces de esa manera yo tengo gratitud en mi corazón y estoy cada día tratando de amarlo más a nuestro Señor Jesucristo. El libro continúa hablando de la sabiduría. Hay muchos que ponen el significado de su vida y de su satisfacción en el conocimiento intelectual. Eclesiastés, en el capítulo 1, versos 17 y 18, vamos a leer. Eclesiastés capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice: entonces me dediqué, voy a leer la versión La Palabra de Dios para Todos. Me pareció que el lenguaje que ocupa en estos versículos me pareció propicio para poder citarlo. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento, y terminé en tonterías y estupideces, dice el predicador. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento, dice. Y el verso 18. Porque entre más sabiduría, más frustración. Y a medida que uno más entiende, más dolor experimenta. Hermanos, el predicador practicó la sabiduría y entendimiento. Así también practicó las tonterías y los desatinos, ¿verdad? Las insensateces. Entre más sabio quieras ser, más vas a sufrir, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque sabrás lo que todo el mundo tiene que hacer correctamente, pero no podrás cambiar el corazón de nadie. Y entonces vas a vivir frustrado, y quién sabe si no amargado. Porque sabiendo lo que el mundo debería de hacer, se dará cuenta que nadie quiere hacer eso. Así como también el vivir insensatamente da sufrimiento, porque hay consecuencias por el pecado, debido a que no podemos cambiar el corazón de nadie. Hermanos, ¿cuántas veces, aún dentro del Evangelio, cuando Dios nos ha hecho un llamado dentro de una función de liderazgo y todavía no hemos entregado algunas áreas del corazón? Es muy fácil, hermanos, caer en la impaciencia de pensar de que algunos hermanos siguen haciendo algunas prácticas o desobedecen o no atienden la palabra, etcétera, porque ellos son negligentes. Pero no es así, hermano. Tenemos que recordar que esto es un proceso progresivo. Poco a poco el Señor va transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, los lugares que nosotros frecuentamos. Todo eso, hermanos. Entonces,
Nosotros tenemos que entender que no podemos cambiar el corazón de nadie. Y yo alabo a Dios, hermanos. Alabo a Dios con todo mi corazón, porque el pastor, platicando un día conmigo, bueno, varios días, él compartía conmigo algunos testimonios de experiencias con algunas ovejas. Y él me empezó a recalcar, hermano, me dijo, es necesario que tengamos paciencia. Me mencionó eso más de una oportunidad. Y eso me llevó a mí a reflexionar sobre ese estado de impaciencia que yo mostraba algunas veces. Entonces, hermanos, el libro de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, las pruebas llegan a nuestra vida para cumplir un propósito. El Señor quiere tratar áreas de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta el estado en el que nosotros estamos caminando. Y en la medida que vayamos haciendo ese reconocimiento, que nos examinemos a nosotros mismos, nosotros vamos a ir dándonos cuenta la gran necesidad que tenemos de entregarle todo al Señor, toda nuestra vida, hermanos. Después, el predicador probó la diversión y el placer. Y esto está en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 y 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Siempre voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido, dice el predicador. Verso 2, es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve de nada, dice. Miren qué bonito el lenguaje que ocupa para que sea bien comprensible para todos nosotros, ¿verdad? Él se propuso en su corazón divertirse y probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero al final dice que esto tampoco resultó tener sentido, dice. Y entonces él menciona el aprendizaje después de haber hecho todo esto. Y dice, es una tontería pasarse todo el tiempo tratando de reírse y buscando la felicidad. No hacer más que divertirse no sirve de nada, dice. Nadie logra en su corazón, que no tiene a Jesucristo, llenar ese vacío, hermanos. Por más que se divierta y se llene de los placeres de este mundo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿es haciendo esto que se encuentra la felicidad? Porque el ser humano se ha empeñado en buscar la felicidad. Pero la Biblia no nos induce a nosotros, hermanos, a buscar realmente la felicidad. O cuando alguien dice, fui el mejor estudiante en el colegio, me saqué los primeros lugares, he estudiado más que cualquiera. Pero, y después de todo eso, ¿ahora qué? Hagámonos la pregunta, ¿qué de todo eso? Esa satisfacción no dura toda la vida, y lo que es peor, no me sirve para la eternidad, excepto qué tan diligente aprendí a ser para aplicarlo en el reino de Dios. Porque la vida secular, hermanos, también tiene una preparación para cuando llegamos al reino de Dios. Si nosotros aprendemos en la vida secular a ser diligentes, disciplinados, dóciles, obedientes, hermanos, ordenados, porque todo eso está en la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor nos haga un llamado, entonces ya vamos a llevar esas condiciones que fueron desarrolladas en el mundo secular. Luego, el predicador habla de otro tema, que por cierto se pone de moda
en el ámbito político, y es la justicia. Habla de la justicia. Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, miren cómo dice, también me di cuenta de algo más que sucede bajo el sol. En los tribunales reina la maldad y la injusticia, siendo que ahí debiera reinar la honestidad y la justicia. Así que pensé, Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hace la gente. Él juzgará a buenos y malos. Hermanos, la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hacemos, hermanos. Afirma que siempre en los tribunales, en este mundo caído, habrá corrupción e injusticia. Siempre, hermanos. Siempre lo vamos a ver. Para algunos no es el trabajo con su remuneración lo más importante. No es para otros la sabiduría lo más importante. Para otros no es el placer y la diversión. Para otros ni siquiera la justicia, sino hay algo que muchas personas están persiguiendo y es el poder. Sentir que nadie le puede decir nada, que tiene influencias para mover lo que quiera. El poder. Hermanos, esto sí que es delicado, realmente. Veamos lo que dice Eclesiastés en el capítulo 4 y en el verso 1. Ahora voy a leer la Biblia de las Américas. Eclesiastés, capítulo 4 y verso 1. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Hermanos, desde el momento que alguien busca el poder, lo que también anda buscando es oprimir a otros, para que le obedezcan, para que se sometan. Y eso es vanidad, porque también es de corta vida, es efímero, hermanos. Hoy día la satisfacción número uno que anda buscando la humanidad, y si nosotros los cristianos no andamos listos y no fundamentamos nuestra caminata en la palabra de Dios, fácilmente vamos a caer en esta trampa, hermanos. Porque la satisfacción detrás de la cual anda una inmensa mayoría es detrás del éxito. Y fíjense, hermanos, que han creado algunos slogans, incluso uno de estos que yo voy a leer, el segundo, lo tenía una iglesia, fíjense, allá en los Estados Unidos. Dicen, por ejemplo, logra lo que te propongas. Fíjense, hermanos, ahí está, la satisfacción número uno que andan buscando es el éxito. Pero fíjense que este otro eslogan, más de alguno de ustedes lo ha de haber escuchado. Y decía, descubre el campeón que llevas dentro. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque en realidad en el capítulo 4 y en el verso 4, ¿verdad? Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Esto, hermanos, deja en evidencia que el motivo principal de alcanzar el éxito es la envidia hacia otros. ¿Quieres mostrar cuán exitoso eres por las posesiones materiales, los títulos académicos? Porque tienes envidia de los que para el mundo son exitosos.
Resulta de que en el mundo secular clasifican a las personas de acuerdo a las posesiones materiales, a los logros intelectuales, a la posición económica, a la colonia, a la casa que tiene, a los carros que maneja, a la ropa que viste, al perfume que se pone, al reloj que anda. Hay una serie de cosas con las que el mundo empieza a clasificar a la gente. Y entonces hace dos grupos. Dice, estos son los exitosos y estos son los perdedores, los famosos losers. Hermanos, no podemos hacer esto. No podemos hacer esto porque nosotros tenemos que entender, hermanos, cuál es la principal motivación de nuestro corazón. ¿En qué está basada nuestra motivación más grande? ¿Qué es lo que nosotros amamos más en esta vida? Tenemos que reconocerlo, tenemos que definirlo, ¿verdad? Porque querer el reconocimiento de exitoso no nos servirá para nuestra salvación, hermanos. Y lo que es peor, cualquiera que haya conseguido bienes, títulos, cuestiones económicas, dinero, posiciones, siempre va a querer más cada día. Porque, hermanos, la insatisfacción y el vacío que llevamos dentro, solo Jesucristo lo puede llenar. Solo con Jesucristo nosotros podemos llenar ese vacío que nos hace buscar en las cosas materiales o en la corriente de este mundo, las cosas que después de conseguir algún bien material, simplemente pasa a ser un artículo en el inventario de las cosas que tenemos. Jesucristo puede satisfacer y llenar plenamente ese vacío. No se puede llenar de otra manera, nunca, hermanos. Con Él no vamos a conseguir la felicidad porque eso es un estado almático, transitorio, momentáneo, producto de las circunstancias. Pero con Jesucristo nosotros tenemos contentamiento, gozo y paz, hermanos. En el capítulo 12 del libro de Eclesiastés y en el verso 13 y 14, que son los últimos dos versículos de ese libro, el predicador pone la conclusión y dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, la conclusión es que debemos tener el temor de Dios, el temor de Jehová, que debemos añorar eso, hermanos, para que nosotros aprendamos a comportarnos, haciendo lo correcto, caminando en la verdad, amando la verdad y aborreciendo el pecado, la injusticia, lo inmoral, lo incorrecto. Ese es el verdadero temor de Dios. Ese es el que nos hace a nosotros actuar aun cuando nadie nos está viendo. Ese es el que nos hace actuar a nosotros correctamente delante de Dios, porque debemos de aprender que siempre estamos delante de Dios, que no nos podemos ocultar de Él. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que nosotros nos instruyamos en la palabra de Dios, que nosotros busquemos todas las oportunidades que nos ofrece nuestra iglesia para poder capacitarnos, para poder aprender, para poder establecernos en la palabra de Dios, en la verdad, en lo correcto. Pero tenemos que aprender a amar la verdad, hermanos. Amemos la verdad, porque amar la verdad significa
amar a Jesucristo. Él es la verdad. Porque Dios dice traerá a juicio toda obra, junto con todo lo oculto. Nada de lo que alguien haga en lo oculto, simplemente porque piensa de que nadie lo vio, no va a ser objeto de juicio. Y es por eso tan importante que nosotros, hermanos, podamos comportarnos de la manera correcta en frente de las personas o cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Y eso solamente Dios es el que va desarrollándolo en nuestro corazón a través de que nosotros le permitamos que Él desarrolle su carácter en nosotros. Ese es el carácter de Dios, ¿verdad? Así que esta noche, hermanos, es una verdadera bendición que el Señor nos haya animado, ¿verdad?, con la palabra, a que nosotros debemos de entender que no podemos vivir alejados de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las cosas que hagamos alejados de Él no sirven de nada, es pura vanidad, es algo como un vapor, ¿verdad? Así es que esta noche debemos de clamarle a nuestro Señor para que nos ayude a tener un corazón dócil, enseñable, blandito, que pueda atender sus instrucciones, su consejo, sus mandamientos, sus estatutos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Por Él estamos delante de ti, Señor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo es que ahora podemos presentarnos delante de tu presencia con un corazón necesitado, un corazón, hermanos, como menesterosos espirituales. Siempre debemos presentarnos delante de Él necesitados de su ayuda, de su poder, de su unción, de la presencia de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Señor, esta noche quiero suplicarte en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a todos mis hermanos, a todas mis hermanas en Cristo que están conectados o que se conectarán posteriormente. Bendice sus familias, sus hijos, sus trabajos, Señor, para que ellos puedan ser personas agradecidas después de haber sido perdonados por ti, Señor. Señor, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga a todos, hermanos.